Eh, Voy a pasar a compartir mi... Sí, profe, mientras preparas eso, yo empiezo a grabar, ¿sí? Para que Sí, quede. Y una vez que empiece a grabar, recién chicos pueden comenzar a poner sus nombres y sus matrículas, ¿sí? Para que quede registrado en la asistencia. Un ratito, voy a empezar a grabar. Ahí comenzó. Ahí ahí pueden empecé. colocar. Ok. Bueno, se ve ahí la pantalla, ¿verdad? Sí Sí, se se ve, ve. profe, se ve. Se ve. Bueno, Profe, buen día. sí. A mí no me sale la opción para poder escribir mi nombre y mi matrícula. Mm, creo que eso habían hecho, o sea, le habían pasado su nombre al delegado y el delegado había puesto después, o la delegada. En el Classroom tienen que colocar. Sí, Patricia es la que habló, ¿verdad? Patricia Lovera, creo. Sí, profe, Patricia Sí, Lovera. sí, sí, Profe, a mí Patricia. también me pasa lo mismo. y es Ok, la misma respuesta. dale. ¿Sí? Entonces, le pasan todos sus nombrecitos a la delegada y que nos pongan el Classroom, sin problema. Dale, Dale, profe, gracias. dale, Dale. dale. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, así como dijo la doctora Leonor, hoy vamos a hablar de otro instrumento de la medicina familiar, que es justamente para utilizar el enfoque biopsicosocial o el enfoque integral de la atención en los pacientes. Esta vez es lo que es la funcionalidad familiar. Ya vimos la vez pasada la evaluación del estrés, que es individual. Vimos los ciclos vitales individual y familiar para conocer en qué etapa están más o menos nuestros pacientes y nuestra familia. Y ahora tenemos que ver cómo interaccionan entre cada uno, o sea, cada miembro de la familia entre sí. ¿Qué es lo que eh, ¿Cuál es el objetivo de medir la funcionalidad familiar? Y lo que hace la funcionalidad familiar o estos instrumentos permiten identificar en qué medida se cumplen las funciones básicas familiares y cuál es el rol de la familia en ese proceso de salud-enfermedad. ¿Qué significa eso? Significa que en cualquier familia, sea cual sea la estructura que tenga esa familia, porque también en la próxima clase la doctora Leonor va a hablar justamente de la familia, la estructura familiar y el familigrama, pero en lo que es la estructura familiar, sin importar qué tipo de familia tengamos, cada miembro cumple un rol, ya sea implícito o explícito, en ese grupo, ¿verdad? Y cada uno de ellos debe realizar o cumplir ese rol, ya sea en el momento de salud o en el momento de estar enfermo. Y siempre tenemos bien establecido cuáles son nuestros roles en estos casos. Entonces, lo que quiere la funcionalidad familiar con estos instrumentos que les voy a mencionar ahora es saber en qué medida se cumplen esas funciones básicas. Una, una familia, ustedes saben, es la unidad básica social. Entonces, es en donde se realizan las actividades sociales básicas, primarias, y de allí va partiendo hacia lo que es la sociedad, la comunidad y el resto de la interacción que tenemos. Estos son los instrumentos para medir la funcionalidad familiar. Está el APGAR familiar, está el cuestionario de FACES, que es el FACES, hay 1, 2 y 3, actualmente se está utilizando el 3. La clasificación triaxial de la familia, que es un poco más complicado, que vamos a ver después rápidamente, y está después la escala de Beavers-Timberlaw, que también tiene el mismo objetivo, ¿verdad? O sea, cualquiera de estos tres miden desde qué punto de vista, o sea, desde en qué momento o cómo se cumplen los roles de cada uno, ¿sí? Ustedes de repente pueden escuchar, bueno, ustedes están en tercer curso recién, pero en quinto, cuando den pediatría, van a hablar del APGAR en niños. El APGAR que es
el test para evaluar al recién nacido, que se lo hace a los 1 minuto y a los 5 minutos. Bueno, este se llama Apgar familiar justamente no por la similitud del test, porque aquí mide otra cuestión, pero solamente para tener idea de hacer o acordarse de esto, porque Apgar es realmente un test muy conocido en general en la medicina, pero la mayoría de los médicos lo conocen como el test del primer minuto y los 5 minutos del recién nacido. Entre estos 4 instrumentos, lo que más utilizamos en consultorio o podemos utilizar en consultorio una vez que venga un grupo familiar o una persona para consultar y que necesitamos medir qué tan buen funcionamiento o qué tanto está funcionando su familia aparentemente, es el Apgar familiar. O sea, con el Apgar familiar, que es un test bastante sencillo, como vamos a ver enseguida, es lo que más utilizamos. ¿Por qué? Y justamente por eso, por su simplicidad y por la rapidez con la que puede realizarse. El Apgar familiar es el instrumento que mide o es la encargada de medir la percepción de la funcionalidad familiar desde la perspectiva de uno de sus componentes. Aquí quiero... perdón, creo que saqué... Ahí. Aquí quiero detenerme un ratito porque hay algo importante. El Apgar familiar, fíjense la definición, dice, es la encargada de medir la percepción de la funcionalidad familiar desde la perspectiva de uno de sus componentes. ¿Qué significa eso? Este dibujo que tenemos acá, hay un papá, una mamá, una hija y un hijo, o sea, una familia de 4 componentes, ¿verdad? El Apgar familiar yo lo realizo en forma individual, o sea, en esta familia, en esta aparente familia que tenemos acá en el dibujito, yo le voy a dar el test de Apgar al papá, por separado le voy a dar a la mamá, le voy a dar al hijo y le voy a dar a la hija. O sea, a cada uno de ellos en forma individual. Eso es importante que siempre tengan en cuenta que si bien medicina familiar puede atender a un grupo familiar, las consultas o la atención se hacen en forma individual. Lo que se utiliza son los instrumentos para ver el contexto, lo que está alrededor de la consulta. Si yo le paso que me realice el test de Apgar familiar al papá, probablemente puedo tener un resultado. Vamos a suponer, la puntuación es sencilla. Es del 3 al 10, o sea, del 0 al 10 en realidad, pero la puntuación es hasta el 10 y de repente el papá puede puntuar de una forma, por decirlo así, 8 sobre 10. La mamá puede puntuar 7 sobre 10. De repente el hijo menor puede puntuar 8 sobre 10 y la hija puede puntuar de repente 5 sobre 10. ¿Sí? Entonces, según el número que me salga en ese test, yo voy a tener 4 percepciones diferentes. Eso no significa que sea un test poco sensible, poco específico para lo que quiere hacerse, sino justamente es lo que demuestra es que este test se encarga de medir o de ver la percepción, pero desde cada uno de los componentes. No sé si ustedes de repente aquí tienen hubieron algunos grupos anteriores de la facultad que tenían, que estaban hermanos en el mismo curso, y al hacer este test, sencillamente, a veces entre hermanos obviamente se daban cuenta de que no tenían la misma percepción de su grupo familiar. Entonces, eso quiero que quede importante. Siempre el Apgar familiar, si bien mide la funcionalidad familiar, lo mide desde la percepción de uno de sus componentes. Y eso no significa que eso es exclusivo o va a ser para todo. Es lo que él ve, es lo que él percibe desde su posición. Acuérdense de que lo que nosotros vemos con la funcionalidad familiar es justamente cómo se desempeña en el rol que le corresponde en esa familia de ese integrante. Entonces, cada uno de ellos tiene una percepción diferente. ¿Okay? Cualquiera de estos instrumentos van a medir la funcionalidad familiar, pero siempre desde la percepción individual de uno de sus componentes, y que no precisamente va a coincidir o deba coincidir con la percepción de otro. Bueno, este es el test. Estas son las 5 preguntas que se hacen, ¿sí? Pueden ir haciendo de repente en forma mental
para practicar un poco. Y a cada pregunta responden casi nunca, a veces o casi siempre. Dale, y en el caso de la evaluación, ¿cómo haríamos? ¿Perdón? ¿En el caso de qué? Sí, no sé si entendí lo que alguien le dijo, pero vamos a hacer primero el test. En casi nunca le puntuamos 0, a veces 1 y casi siempre 2. Entonces, si la pregunta de ¿está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema? Usted casi siempre está satisfecho, entonces le pone un número 2. Discuten entre ustedes los problemas que tienen en casa. Si usted dice casi nunca, entonces es 0. ¿Sí? Las decisiones importantes las toman en conjunto en la familia. A veces, entonces es 1. ¿Está satisfecho con el tiempo que su familia y usted permanecen juntos? A veces es 1. Y siente que su familia le quiere, casi siempre es 2. Entonces, 2, 0, 1, 1, 2 sería sumado eso, 2, 4, 5, 6, un puntaje de 6 sobre 10. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se hace este test? Sí, profe. Ok, bueno. Ustedes tienen el número del 1 al 10, sumando estos 5 puntajes. Entonces, si el puntaje es entre 8 o 10, o sea, la percepción que tienen ustedes del funcionamiento familiar es bueno. O sea que ustedes tienen una percepción de una familia funcional. Si es entre 7 y 4, es un disfuncional leve a moderado. Significa que esa es la percepción que ustedes tienen. Y si casi todos respondieron no, o casi nunca, o a veces, y el puntaje no pasa de 3, obviamente ustedes tienen la percepción de una disfuncionalidad grave. ¿Sí? Esos son las 5 áreas que tratamos de evaluar con esas 5 preguntas. ¿Qué tanto se adaptan? ¿Qué tanto participan entre sí? ¿Cómo ven el crecimiento familiar? ¿Qué tanto afecto se manifiestan? ¿Y cómo resuelven o cuál es cómo van a hacer cuando tienen un problema o cómo van a resolver un problema? Son las 5 áreas. En medicina familiar nosotros sí encontramos un disfuncional grave, o sea, si alguien nos dice, no, yo apenas llegué a 2 sobre 10, entonces normalmente lo que está recomendado es terapia familiar, pero eso ya se hace al segundo nivel de atención, que no es el primero en el cual nosotros estamos, porque ya tiene que haber una intervención de un psicólogo o un psiquiatra en ese caso para manejar esa disfuncionalidad. Ahora, recuerden una cosa, es percepción individual desde la perspectiva de ese integrante de la familia. Eso significa que a veces no es la familia la que tiene que ir a terapia totalmente, sino es solamente el integrante. ¿Por qué? Y porque puede pensar que no le gusta el tiempo que están juntos, no le parece que nunca discuten nada, pero a lo mejor es una percepción propia. Entonces eso es lo que se tiene que manejar. Un disfuncional leve a moderado, bueno, todavía podría manejarse a nivel, en el primer nivel de atención, y obviamente si la percepción es una funcionalidad total, no hay ningún problema. Un detalle, no se habla de familias normales o anormales, ¿sí? Nunca tenemos que mencionar, sí, la familia en la que estás no es normal. Aquí no existe normalidad o anormalidad. Aquí existe funcionalidad o disfuncionalidad, ¿sí? Son 2 puntos bien claros que tiene que quedar, en donde no se habla de una familia normal, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo que es normal ahora puede no ser normal más adelante. Pero cómo funciona, cómo interaccionan los integrantes de la familia, eso sí siempre se debe dar. Entonces, cuando se habla de funcionalidad familiar, no se
habla de normalidad o anormalidad, sino de funcionalidad o disfuncionalidad. Una cosa que quede claro también es que muchas veces este cuestionario no evalúa realmente la función familiar, sino el grado de satisfacción que tiene el encuestado con respecto al funcionamiento de su familia, es decir, su percepción personal. Eso vuelvo a recalcar porque es algo muy importante. Entonces, vamos a suponer que tengan una familia, que sean 3 hermanos, y de repente uno de ellos tiene una percepción buena, otro tiene una percepción mala y otro tiene una percepción media, por decirlo así. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque siempre es la percepción personal. El hablar familiar sirve para poner al médico sobre la pista de una posible disfunción familiar, no para diagnosticarla. Entonces, si yo necesito diagnosticar una disfunción, así como les dije, me sale el test un 1, 2 o 3 sobre 10, entonces mi obligación como médico de atención primaria es derivar al siguiente nivel de atención, que en ese caso sería terapia familiar o psicología, ¿verdad? Hay algo que no se entendió porque con lo que usamos el hablar familiar, nosotros conocemos la percepción de ese individuo, de su familia y de su ambiente social, cómo él cree que lo ven o cómo él cree que interactúa, cómo él está dándose cuenta, cuál es la percepción que tiene de su interacción con la familia y con su entorno, o sea, con el ambiente social. ¿Se entendió bien este pequeño instrumento? ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? No, profe, todo claro. Ok, bueno. El siguiente instrumento es el modelo explicativo de la función familiar. O sea, es con un modelo explicativo de la función familiar que vamos a ver las características. Como se van a dar cuenta, tiene el mismo objetivo, ¿sí? Y aquí justamente está lo que le estaba diciendo, que las familias no son normales o anormales, sino funcionan bien o mal dependiendo de sus posibilidades. O sea, funcionan o son funcionales o son disfuncionales. Y que a la vez depende de la capacidad adaptativa de los recursos que han ido adquiriendo a lo largo de su ciclo vital. Eso significa, ustedes saben, ¿quién me define lo que es la resiliencia? ¿Saben lo que es la resiliencia? La La capacidad capacidad de para adaptarse a los cambios. Sí, muy bien. Es la capacidad para adaptarse a los cambios. Perdón. Nosotros hablamos la vez pasada, en otro momento, sobre los ciclos vitales. El ciclo vital familiar y el ciclo vital individual. En el ciclo vital individual, ustedes recordarán de que existen cambios y esos cambios pueden ser, en cada etapa puede haber un nuevo desafío o una nueva crisis, entre comillas, que no precisamente es un problema, sino simplemente es un cambio que debe presentarse y que ustedes tienen que estar preparados para realizarlo. Esas crisis pueden ser, como les dije, normales, que la mayoría de las veces uno se adapta para ese tipo de cambio, o a veces pueden ser no esperadas o crisis no normativas en ese caso, y entonces ahí se ve la capacidad adaptativa o la resiliencia que tiene cada uno de los integrantes. Por decirlo, muchas veces, y lastimosamente no es muy frecuente, pero es cada vez más frecuente, la separación de la familia. Entonces, esa capacidad de adaptación que cada miembro tenga con respecto a esa crisis, pues será lo que va a dar pie al siguiente cambio o a la siguiente adaptación en las siguientes etapas de los ciclos. Acuérdense entonces siempre que las familias no son normales o anormales, sino simplemente o son funcionales o son disfuncionales. O sea, funcionan bien o no funcionan bien, ¿sí? La familia puede encontrarse con respecto a la funcionalidad de este modelo explicativo en 4 etapas. Una familia normofuncional en donde todos los miembros tienen la percepción de que están funcionando correctamente. O sea, que tienen una buena percepción de la funcionalidad o de la interacción entre sus miembros. Puede haber una crisis familiar
en donde la crisis familiar lo que hay que determinar es si esa crisis familiar es algo que ya está instalado y se va a ir cronificando o va a ir quedándose en el tiempo, o va a ser algo de un momento o simplemente en una etapa. Y esa crisis justamente es lo que va a determinar si paso a una disfunción familiar o vuelvo a una familia normofuncional desde mi percepción. El resultado de cómo se maneja esa crisis familiar me va a hacer cambiar hacia la normofuncionalidad o hacia la disfunción familiar. Las crisis pueden ser cualquiera. Puede ser de repente el fallecimiento de uno de sus miembros, puede ser una separación definitiva, puede ser una separación temporal por cuestiones de trabajo, puede ser una separación temporal por cuestiones de estudio, por decirlo así. Entonces, esa crisis me va a determinar, la resolución de esa crisis me va a determinar si voy a ser funcional o voy a ser disfuncional en mi familia. Y el último estado dinámico en que se puede encontrar la función familiar es la familia en equilibrio patológico. La familia en equilibrio patológico es una familia que vive con permanente crisis, que no entra en una disfunción familiar aparente porque dentro de su crisis esa familia está en un equilibrio patológico. Y de repente muchos podemos decir, sí, dentro de nuestro problema nosotros funcionamos. Y eso existe, claro que existe. Es bastante frecuente que nosotros no entren en una disfunción, en un conflicto, pero tampoco se note o se tenga la percepción de que está funcionando normalmente. Entonces se habla de una familia en equilibrio patológico. Hay un problema, pero la familia tiene los recursos necesarios para mantenerse funcionando, por decirlo así. El otro instrumento, que es la escala de evaluación de la adaptabilidad y la cohesión de la familia, es el FACES. Y en este caso se mide el grado en esas dimensiones señaladas, que es justamente la adaptabilidad y la cohesión. Normalmente las familias, y vamos a ver enseguida, hay varios tipos de cohesión familiar, y normalmente las familias que son más extremas, que quieren ser más extremistas desde el punto de vista de rigidez, por ejemplo, o flexibilidad, son más propensas a la disfunción, ¿sí? Entonces, normalmente el grado de dimensiones señaladas son dos, la adaptabilidad y la cohesión familiar. Estas son 20 preguntas. Esta no le voy a hacer ahora porque vamos a tardar más tiempo, pero fíjense, es lo mismo, es un test auto administrado. O sea, ustedes pueden agarrar y leer y responder. ¿Cómo responden? Ahí está justamente. Casi nunca, de vez en cuando, a veces, muchas veces y casi siempre. También la puntuación va del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, y la pregunta, ahí tienen, ¿sí? Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí, entonces, qué sé yo, muchas veces en nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los problemas, casi nunca. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia, casi nunca. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina, nunca. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos, a veces, y así se van respondiendo esto de la misma forma y van marcando, ¿sí? Son 20 preguntas, como ven, que es un poco más extenso de lo que es el APGAR familiar, y posteriormente, cuando completan estas 20 preguntas, lo que se hace es sencillo. Los números pares se van sumando y los números impares se van sumando. Entonces, los números pares, hablamos de la cohesión, y los números impares de la adaptabilidad. Según el puntaje en cada uno de estos grupos que ustedes tengan, según el puntaje, se puede tener esta clasificación o calificación de la familia. Acuérdense nuevamente, es la percepción que tienen ustedes con respecto a su familia. No significa que sea algo en
estricto o algo totalmente no cambiable o algo definitivo. Es la percepción que tiene cada uno. Entonces, la cohesión, puedo tener una familia que no tengo la percepción de que no está muy relacionada, hasta una familia que está muy aglutinada. O sea, significa que sería más o menos que me están muy sobre mí, por decirlo así. Y según la adaptabilidad, la misma cosa. Puedo tener una familia que es muy rígida desde mi percepción, en donde no se aceptan cambios, no se aceptan opiniones extrañas, hasta una caótica, que es el otro extremo, en donde prácticamente no existe nada de rigidez y cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, según las respuestas que ustedes van marcando en esta escala, se suman los impares y los pares, y aquí tienen la puntuación y pueden ver cuál es la familia. Entonces, por ejemplo, uno puede tener una familia no relacionada y caótica, según este test. O puede tener una familia relacionada, flexible. O puede tener una familia rígida y muy aglutinada, por decirlo así. O sea, las opciones pueden entremezclarse. No precisamente significa que va a ser siempre no relacionada y rígida, semi-relacionada y estructurada, por decirlo. Ambas áreas, la cohesión y la adaptabilidad, van a ir por su lado. Y eso van a ver según la respuesta que tienen. Es bastante interesante hacer esto por lo menos una vez, entonces uno se da cuenta de de cuál es la percepción que tenés con respecto a tu familia. Ustedes ya prácticamente, no prácticamente, todos ustedes ya son mayores de edad, o sea, ya tienen, tienen todos los derechos establecidos ya por Constitución y todo lo demás. Entonces ustedes ya pueden ir viendo, a esto generalmente se les suele decir también, los papás o las abuelas más que nada solían decir, cuando tengas hijos te vas a dar cuenta cómo es el asunto, te dicen. No, para esto sirve para eso también. Es la percepción que yo tengo de mi familia, y una vez que evalúo qué percepción tengo sobre mi familia, ahí puedo hacer una introspección respecto a lo que estoy pensando y cómo tengo que actuar. Obviamente, cualquiera de estos test, ya sea el APGAR, que es el más común, que es el que más vamos a usar en consultorio porque es el más corto, el más rápido, o el de FACES, la condición primaria es ser bien sincero. Es lo mismo que de repente uno agarra y hace un test, por ejemplo, o hace una encuesta y simplemente responde sin pensar mucho. No, en estos test no sirve de nada querer mentirnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser lo más sinceros posibles aquí. Ahora, una situación que se da en la medición del estrés y en la medición de la funcionalidad familiar es del momento en el cual está viviendo el individuo al cual se le hace estos test. Del estrés de la vez pasada que habló la doctora Leonor y de la funcionalidad, obviamente si yo estoy pasando por una crisis de algún tipo, voy a tener una percepción diferente. Entonces, dentro de la familia puede cambiar la percepción. Y en el mismo individuo, según el momento en el cual está viviendo, y va a cambiar también la percepción. No sé, ahora estamos en pandemia y teníamos planeado un viaje, no sé, ahora en mayo, pónganle al norte, a cualquier playa por ahí del norte, y ahora está suspendido eso, y van a tener una sensación de disgusto por el cual probablemente algunas preguntas van a responder de cierto modo que en el caso de estar a punto de viajar o haber regresado recién del viaje, van a responder en forma diferente, ¿sí? Entonces, otra condición o otra situación es, aparte de la percepción personal, es la percepción según la situación en la cual se encuentra el individuo, ¿sí? Estos son los tipos de familia según esta clasificación de FACES. Fíjense, la rígida, que da excesiva responsabilidad y las normas son totalmente inflexibles, hasta la caótica, en donde hay una falta total de responsabilidad y de límites familiares y no hay normas, y aparte las reglas cambian
permanentemente o constantemente. Obviamente entre las estructuradas y las flexibles son más democráticas, las estructuradas son organizadas, centradas en el liderazgo de los padres, o sea, cuentan con responsabilidades y normas definidas. Eso es más o menos para saber el tipo de familia que nosotros percibimos que tenemos según estos test. Por último, está la clasificación triaxial de las familias. Esta clasificación triaxial ya es un poco más complicada, no es como para utilizarlo a lo mejor en forma frecuente en consultorio como el APGAR especialmente, y en todo caso las recomendaciones, si quieren entrar un poquito más en la percepción del individuo con respecto a su familia, lo hacen el FACES. O sea, primero el APGAR siempre, después el FACES. Una condición: nunca el APGAR se hace en la primera consulta. Siempre que viene un paciente a consultar, yo hago una consulta de un tipo y el APGAR o la funcionalidad empiezo a investigar a partir de la segunda consulta, ¿sí? En esta clasificación triaxial de la familia, ya no existe una clasificación familiar diagnóstica, ¿sí? O sea, lo que nosotros queremos en esta clasificación es clasificar justamente a la familia en 3 ejes o dimensiones. Vieron que el APGAR familiar tiene 5 áreas, pero son preguntas directas. El de FACES es adaptabilidad y cohesión. Son 2 áreas nuevamente. Y en esta clasificación triaxial, obviamente, son 3 dimensiones. Las 3 dimensiones que nosotros queremos evaluar con este test es: 1, el desarrollo de la familia, o sea, las alteraciones en el desarrollo de la familia. Es una dimensión. Otra dimensión es los problemas que existen en los subsistemas familiares. Y esto se llama, y van a leer después, son las dimensiones transversales que se ven viendo en la familia. O sea, cada familia funciona de cierta manera y tiene otra vez unos subsistemas familiares, o sea, los hermanos entre sí, el papá y la mamá y el papá por su lado, o sea, son subsistemas y todos funcionan nuevamente, tienen una interrelación entre todos, pero se van formando, por decirlo así, pequeños grupitos. Y la tercera dimensión es cómo funciona la familia desde el punto de vista del sistema o funcionalidad justamente del grupo familiar entero. O sea, en resumen, esta clasificación triaxial me mide 3 dimensiones. ¿Y qué es lo que me evalúa? Me evalúa las alteraciones del desarrollo familiar, los problemas en cada subsistema familiar o la disfunción como sistema o grupo familiar. Obviamente este instrumento es más complicado y ya es más amplio y lleva más tiempo hacerlo. Entonces, llegar a esto, probablemente yo ya tengo una percepción, o sea, tengo un integrante de mi familia que tiene una percepción de una funcionalidad disfuncionalidad, grave o por lo menos moderada, ¿sí? Para que yo le pueda aplicar este test. Si el test de APGAR me sale un orden, por decirlo así, o sea, una familia funcional, y el test me identifico qué tipo de cohesión y adaptabilidad tiene con el FACES y no hay mayormente problema en las crisis, entonces probablemente este test ya no le voy a realizar. Este test se realiza ya a punto o en los pacientes que yo pienso derivar a terapia familiar, ¿ok? Esas son las preguntas más o menos que se van haciendo en este test de triaxialidad, ¿verdad? Y esos son los 3 o 4 instrumentos, especialmente esos primeros, el primero y el tercero que les mencioné, que es el de APGAR familiar y el de FACES, son los 2 que más van a utilizar o que más vamos a utilizar. ¿Alguien levantó la mano? Mostrar. ¿O no? Alejandro. Alejandro, ¿levantaste la mano? No, bajaste. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Profe, yo quería preguntarte algo, la verdad. Sí.
¿Cuál se utilizaría primero entonces cuando llega alguien para entrevistarle? Siempre que se llega a alguien para entrevistarle, lo primero que le hacemos es el Apgar familiar. Como se dice, bueno, bonito y barato. Es rápido, conciso y ya da una idea acabada de la percepción que tiene ese individuo. Por eso les dije, piensen en las respuestas ahí cuando les mostré el test, háganse ustedes mismos, ¿entendés? Porque es de autoadministración. O sea, no es que yo como médico voy a agarrar el test, le voy a mirar a mi paciente y voy a empezar a preguntarle. Claro que puedo hacer así también, pero normalmente el paciente viene a consultar y yo necesito su funcionalidad, yo le paso el test y le digo, mira, marcame las respuestas acá y le dejo ahí que piense un ratito, ¿sí? Pero siempre primero empezamos con el Apgar. La recomendación o mi recomendación siempre es hacer primero el Apgar, en todo caso hacer el FACES. Esos dos instrumentos sí se utilizan en forma frecuente. La clasificación triaxial ya es un poco más complicada para hacerlo, ya tengo que estar más embebido en lo que es la terapia familiar y en lo que es la funcionalidad familiar, entonces normalmente no lo uso en forma frecuente o rutinaria. Siempre empiecen con el Apgar, que es lo más rápido, te lleva 1 minuto hacerlo. Ok, gracias, profe, gracias. Buen día, profe. Buen día. Profe, ¿por qué no es recomendable hacer el Apgar familiar en la primera consulta? Primera consulta, normalmente el paciente viene por un problema biológico y normalmente nosotros, esto es la parte psicosocial ya. Cuando hablemos del enfoque biopsicosocial de las 3 áreas de la atención, vamos a entender que nuestros pacientes, la mayoría de las veces vienen por un problema biológico. O sea, te vienen, por ejemplo, por dolor de cabeza o por un dolor de espalda o por insomnio, ¿sí? Que son teóricamente problemas biológicos o problemas palpables que ellos sienten. Y detrás de eso puede enmascararse un problema psicosocial tipo problemas familiares, problemas laborales, problemas de pareja, lo que sea. No es recomendable, no es que nunca se hace, pero no es recomendable por el simple hecho de la confianza que se pueda tener. Entonces, un paciente en la primera consulta o un médico, así como hablamos en lo que es la parte de entrevista y comunicación, en la primera consulta uno tiene que tratar de hacer esa confianza mutua. No sé si se acuerdan que era el rapport que les mencioné, que uno tiene que tratar de ganarse la confianza del paciente. ¿Por qué? Por la sencilla razón que cuanto mejor o cuanto más confianza te tenga el paciente, más sincero va a ser en sus respuestas. Simplemente por eso es. O sea, no es una obligación, pero probablemente te conviene siempre no hacer en la primera consulta por esa razón. No sé si me explico, es simplemente por la confianza que tengas que tener con tu paciente. Generalmente el paciente que vuelve a la consulta ya tiene algo de confianza con el médico. La primera consulta a veces te eligió porque eras el único que tenías turno libre, porque era el único que trabajabas en el día que él estaba libre, porque era le llamó la atención, no sé, por decirlo así, el nombre que tenías o dónde te formaste. Te eligen por esa razón y después, cuando empieces a interactuar con tu paciente, con la confianza que te vayas ganando, va a volver el paciente. Entonces, nuevamente, cuanto más confianza tiene, más sincero es. Cuanto más sincero es, te da datos más valederos o más verdaderos. Por consiguiente, puedes hacer disquisiciones diagnósticas más firmes o mejores. Por eso nomás. Entiendo, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no sé si la doctora Leonor, ¿querés agregar algo si está por ahí? Sí, profe, solo agradecerte por la clase y decirle a los chicos que como esta semana nosotros les dimos la tarea anterior que subimos más tarde, les dimos hasta el domingo para preparar, por eso no les damos tarea esta semana. Pero en la próxima sí vamos a tener una pequeña tarea
porque vamos a hacer va a ser como un complemento o la continuación de la evaluación de las familias que hoy comenzamos. Entonces, para la próxima que vamos a trabajar lo que es la composición de la familia y el familigrama, entonces vamos a hacer una tareita la próxima. Y ya se acerca la fecha de nuestro parcial también. Así que para que vayan viendo, les estamos subiendo las clases, así que van a tener todo el material y también recuerden siempre que en la planificación ustedes ya tienen incluso el capítulo del libro del que estamos hablando. O sea, tienen todos los capítulos que tienen que ir leyendo para el parcial. Bueno, si no hay más preguntas, creo que vamos terminando entonces la clase. Gracias, profe. Gracias, chicos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Sí. En el tema para los parciales, estas entrevistas